repasando en la pausa, efectivamente, casi incrédulos de que la Nación insista una y otra vez en distintos lugares de su diario el hecho o esa idea de llamar a la reconciliación y tanta cosa, ¿no? Quiero vincularlo directamente con Brasil. En Brasil tuvimos marchas y contramarchas en las últimas jornadas, una movilización menos contundente que las anteriores de sectores de la oposición, convocada por algunos referentes de la derecha, pidiendo directamente la destitución de Dilma Rousseff, o lo que se llama el impeachment. Pero ayer tuvimos una marcha en apoyo de la presidenta de sostener el gobierno democrático, con críticas, pero efectivamente entendiendo que hay un riesgo muy grande si es que no se cumple el mandato de Dilma Rousseff con las críticas que le correspondan a su gobierno. Una primera cuestión que me parece que vale la pena reiterar es el tema de la calle, el tema de la manifestación, del protagonismo del pueblo en la calle. Porque si bien acá hay una acción articulada desde el propio Parlamento y los medios de comunicación de Brasil, o sea, la cúspide del poder que, como vos decías, está en una actitud golpista a muy pocos meses de las elecciones, o sea que la presidenta tiene una legitimidad democrática clarísima. Sin embargo, está claro que la derecha, además de los mecanismos institucionales, utiliza la calle. Los medios de comunicación, además de influir sobre la sociedad, convoca a la calle. Lo vimos en Venezuela, en Ecuador. Sí, y acá le fue mal, pero acá también lo intentaron, cacerolazos en la justicia. De forma tal que ahí hay una primera cuestión. Creo que empieza a haber una respuesta de los núcleos populares, Sin Techo, la Confederación de Trabajadores, las fuerzas políticas de izquierda, y ahí sí tenemos que registrar el matiz político, que salen a defender a Dilma y la democracia y salen a criticar claramente el plan de ajuste y reclaman que el gobierno sea auténticamente un gobierno progresista y de izquierda, como dice exactamente una de las centrales sindicales. De forma tal que hay un escenario de la calle y hay un escenario de carácter institucional. Esperemos que el PT pueda volver a tener el caudal político que supo tener, reconstituirse, para lo cual creo que hace falta recuperar la mística política sobre la base de un plan económico y un proyecto político más claro y definido. En el centro de todo esto también está la investigación por corrupción, lo hemos compartido también en el programa anterior. Por un lado, la obligación de investigar, pero también reconocer que es un artefacto político-cultural de la derecha para deslegitimar gobiernos populares, ¿no? Sí, lo dijimos otras veces también, es decir, yo creo que usé la frase, es decir, no hay corrupción de derecha o de izquierda, es decir, cuando uno lee, por ejemplo, los diarios españoles, las cosas que hay allí de corrupción son fenomenales, pero no tienen esa impronta que se le da en la región, y esto no justifica absolutamente nada. Yo creo que es muy raro, no sé si es rara la palabra acertada para definirlo, pero viste que en Brasil, por ejemplo, los empresarios respaldan al gobierno. Es una cosa media... Empezaron ahora a respaldarlo, sí. Pero tampoco estuvieron en contra en ningún momento. Las centrales empresarias, lo que acá sería la UIA, salió con firmeza a respaldar al gobierno. Por otro lado, hay que acordarse que Lula no hace mucho dijo, el gobierno está en silencio, el PT está como desaparecido, parado, dijo, no me acuerdo qué término usó, y reclamaba esto de que si no se reacciona y si no se defiende y se deja avanzar a los sectores golpistas, porque son sectores golpistas, el tema se podía tornar realmente altamente peligroso. Acá pasaron dos cosas, creo, en esto de la última semana. La marcha de antigobierno no fue de la importancia que otras y que esperaban. En realidad es un montón de gente, pero cuando te dicen que en Brasil, en 100 ciudades, se movieron 400 o 500 mil personas, en un país que tiene ¿cuántos millones de habitantes? Como 200 y pico de millones de habitantes, es un montón de gente, pero es un porcentaje muy bajo de la población. Y creo que con
inteligencia, es el momento en que el PT y las fuerzas leales al gobierno salen también a confrontar en el espacio, en la calle. Y lo hacen de la mejor manera, porque el gobierno de Dilma tiene una cuenta que saldar, que es que los que lo votaron, no lo votaron para que haga lo que están haciendo. Claro. ¿No hay una moraleja allí respecto de lo que significa la coalición de gobierno? Un poco yendo a esto último que mencionabas, Carlos, y que antes traía Juan Carlos, respecto de dormir y construir con el enemigo, digamos, ¿no? La frase de dormir con el enemigo. ¿No hay una lección allí para la región? Sin la alianza no ganaba tampoco, entonces es más complicado, porque el tema de la democracia tiene unas complicaciones. Claro. El PT solo no podía. La derecha ataca la figura de Lula, porque Lula es el reaseguro de alguna manera para liderar un proceso que reencauce a Brasil por la línea que venía teniendo anteriormente. Hay un dato que creo que no puede pasar inadvertido, y es la presencia de Merkel con todas las negociaciones, y que creo que esto apunta a algo que preocupa para la región. ¿Sabés lo que dijo Merkel? Hay una frasecita. A ver. Necesitamos un mejor clima de negocios para que las inversiones puedan venir a Brasil. Es una foto difícil, porque además era contemporánea la decisión de Tsipras de renunciar, tema que ahora vamos a conversar, por lo que representa Merkel para toda Europa. Lo que representa Merkel y el riesgo de fisuras en el Mercosur. Es decir, relaciones bilaterales que excedan los acuerdos del Mercosur. Se planteó el vicepresidente o el presidente de la Cámara de Diputados, que decidió, digamos, retirar la ofensiva que tenía contra el gobierno, presentó un plan de salvación nacional de 28 puntos, uno de los cuales es salir del Mercosur e iniciar negociaciones bilaterales con los grandes bloques. O sea, liquidar el Mercosur. Y fíjate qué casualidad que 4 días después aparece por acá de pronto la señora Merkel, que dice, bueno, sí hay clima de negocios mejor, puede ser que vengan las inversiones. ¿En este contexto no hay ausencia regional? De la UNASUR, del propio Mercosur, con un apoyo, más la UNASUR. Bueno, podría ser, ¿no? Todos se manifestaron. Si estamos en la duda es porque quizás no fue tan contundente. Sí, por ahí no fue tan contundente. Pero yo quiero decir algo sobre el interrogante político principal que vos acabas de plantear. Efectivamente, sin alianzas no se accede al gobierno, sin estas alianzas con el centro derecha y la derecha. Ahora bien, lo que no se puede resignar es la disputa por la hegemonía en el marco de una alianza. Y para poder luchar por la hegemonía, porque nadie te la regala, tenés que tener un programa de gobierno que piense en ganar a las mayorías populares que tienen una visión de fortalecer y acompañar las transformaciones, y desde esa fortaleza enfrentar a los sectores de centro derecha y derecha. Si no, está claro que van a tener la hegemonía los otros, que además de doblegarte van a querer liquidarte, que es lo que está ocurriendo. Escucho a Juan Carlos y en el monitor de atrás veo a Merkel y me da un poco de paz escucharlo a Juan Carlos, pero la imagen es fuerte. Preocupante. ¿Por qué no nos vamos a Europa y vamos a Grecia, efectivamente? Una noticia muy importante es la decisión de renunciar como primer ministro y disolver efectivamente el gobierno. El parlamentarismo tiene que estas renuncias no significan políticamente lo mismo que si, por ejemplo, alguno de nuestros presidentes tomara la misma decisión. Pero, sin embargo, es un hecho político muy importante. Los invito, antes de meternos en el análisis de la mesa, a escuchar a Alexis Tsipras, primer ministro de Grecia, referente del espacio político Syriza en gobierno, pero también en crisis política interna. Que se ligo. En breve entregaré mi renuncia y mi dimisión del gobierno al presidente de la República. El mandato que recibí el 25 de enero ha terminado y debo dar a la gente el derecho a decidir. Ustedes con su voto tendrán que decidir si hemos representado al país de una forma correcta cuando gestionamos las negociaciones con nuestros acreedores. Ustedes con su voto juzgarán si el acuerdo tiene las condiciones correctas para superar el impasse y contribuir a relanzar la economía, y si este acuerdo nos ayuda a poner fin a las medidas de austeridad.
datos que le dan contexto, las elecciones serían a fines de septiembre y Tsipras se presenta también como para intentar obtener una relegitimación de su propio mandato. Cuando uno mira y escucha con atención lo que dijo, puede pensar que en realidad lo que están tratando de conseguir es una convalidación con el voto popular de el abandono que hizo de la propuesta electoral con la que ganó las elecciones. Porque tiene una crisis al interior de su fuerza, logra que se apoye el plan de ajuste con el voto de la derecha y del partido neonazi, que son los que le dan los votos para poder obtener la mayoría parlamentaria. Y los socialistas. Y los socialistas, no sé, bueno, está bien. Que son liberales, claro, son socialistas los liberales. Socialdemócratas, como se llama el partido ese, sí. Entonces, me suena, ojalá y yo me equivoque, pero me suena a no puedo seguir gobernando con esta coalición que fue elegida para hacer otra cosa. Me voy a presentar de vuelta, porque habla de si hemos tomado las medidas para la salvación nacional y si lo que hemos hecho es lo correcto. Creo que sale a legitimar el ajuste que ha aceptado, claudicando frente a las propuestas con las que ganó y al referendo cuando le presentaron el plan. Acordate que creo que dijimos acá la semana pasada, el plan que se aplica es más grave que el que se sometió a referendo. Claramente hay un espíritu sancionatorio, además de lo económico, de que se quieren quedar con todo, de que vos viste que privatizan los aeropuertos que son rentables. Los 14 aeropuertos rentables. Aeropuertos rentables que curiosamente se los quedan los alemanes, y todo eso otro que ya hablamos. También hay un aviso para Podemos, hay un aviso para otras corrientes que hay en Europa, en países que están atravesando dificultades similares a la de Grecia, para decirle, mire muchachos, por ese camino van a cobrar, no lo intenten porque les va a ir mal. Yo creo que la línea de pensamiento es la que dice Carlos. Agregaría una cosa más, que en esa búsqueda de relegitimación va a cambiar un electorado claramente de izquierda, que era un componente de su coalición importante, y a su vez él venía de la izquierda, porque venía de ser militante de la Juventud Comunista primero y después de otras formaciones de izquierda, y va a tratar de captar el electorado de centro. O sea, y puede ser que triunfe, pero en el fondo deja de ser lo que es Syriza. Claro. Y además, según dicen algunos especialistas, ¿por qué tan rápido hace? ¿No es cierto? Una es para que lo que ya se denomina la plataforma de izquierda, que son una parte muy grande de los 30 y pico de diputados que no lo votaron, entre ellos Varoufakis y qué sé yo, y otros muy importantes, no les da tiempo a que se constituyan una fuerza política electoral, y tampoco da tiempo a que el plan de austeridad y el plan de ajuste se manifieste en la vida cotidiana de la sociedad. Ahora, como cabeza económica y política de Europa, Alemania quiere disciplinar de una manera brutal, salvaje, y Grecia es la primera víctima. Es como decía Carlos, esto es un aviso claro, directo para Podemos, para cualquier intento que saque los pies del plato. Ya se formó una agrupación que se llama Unidad Popular, que se desprendió de Syriza y que quieren volver al dracma, cosa que pareciera imposible. No salieron del euro, pero volver al dracma parece. Quiero provocar, pero déjame agregar un detalle, después provocar. Pues los escucho demasiado de acuerdo, no, en la mirada. ¿Cómo de acuerdo? Nosotros estamos de acuerdo. Hemos reunido 8 horas ahí afuera para poner. Te voy a decir una cosa. Cuando el acuerdo se sometió al tratamiento del Parlamento alemán, una buena parte de la coalición de gobierno alemana votó en contra. Pero no votó en contra porque le parece que son medidas injustas. Votó en contra porque quería cosas más drásticas, porque le parece que había que expulsar directamente a Grecia de la Unión Europea y que había que aplicarle todo tipo de sanciones. Tanto es que se habló de crisis en la coalición de gobierno de Merkel por la cantidad de legisladores alemanes que no apoyaron el plan. Voy a usar una expresión fuerte. Algunos alemanes quieren aplicar la solución final también para Grecia. Claro. Fuerte. Es fuerte. ¿Por qué me tiran con posibilismo cuando analizamos la relación del PT en la coalición de gobierno, y para calificar lo que ha hecho Tsipras son tan drásticos? ¿Quién te tiró de posibilismo?
Bueno, usted me dijo, si el PT no iba con la derecha, no ganaba. No, primero... Pero déjame terminar la pregunta. Estuve leyendo un artículo muy interesante de Slavoj Zizek, en página 12, extenso, lo recomiendo. Es muy bueno. Un filósofo yugoslavo de mucho peso en la opinión europea. Y él dice, Syriza se encontró en el gobierno con instituciones, el Poder Judicial y la burocracia del Estado totalmente cooptadas o por la corrupción o por el conservadurismo. ¿Por qué no pensar que Tsipras evaluó la situación y creyó que efectivamente lo que venía, si seguía sin algún tipo de acuerdo, podía ser mucho más terrible que lo que y quiere ganar pudiera tiempo ocurrir? Para lo que va a venir? Pero no lo sé, pero quisiera evitar simplismo respecto de las posiciones. Estas situaciones, me imagino, no son sencillas. No, sencillas no son. Y son encrucijadas terribles de las fuerzas políticas y de las personalidades políticas. Pero yo francamente creo que un gobernante... ¿Puede un partido de izquierda plantarse contra Alemania, de un país como Grecia, con las características que tiene, y hacer la revolución efectivamente, a costa incluso del sacrificio de su propia gente? Que no sé si votó eso en el referéndum. Sí puede. En la medida que un partido de izquierda y con muchos otros sectores progresistas que lo votaron, ¿no es cierto? Y si hay una determinación política clara que viene a cuento de lo que hablábamos al inicio, y si el pueblo acaba de pronunciarse con el 61% inesperadamente, porque nadie lo pensaba, todos daban empate, a favor de no aceptar lo que reclamaban la Troika. Entonces, el mandato popular y la voluntad y la política del líder creo que tiene que ser ir en dirección a avanzar junto al pueblo y defender la soberanía del país, la riqueza del país, la dignidad del país. El riesgo era enorme y acepto que había una contradicción muy difícil, que una buena parte del pueblo no quería salir del euro y que Alemania, los banqueros alemanes los chantajearon con eso. Pero lo que está claro, que lo que hizo fue ir contra el mandato popular, y eso no es una determinación de un líder de izquierda. Tengo un matiz, no estoy totalmente de acuerdo, pero bueno que tengamos algún matiz, porque vos estás buscando matices desde que empezamos. Así que complejizar, ¿no? No para parecernos a otro programa, para complejizar el análisis, nada más. El voto del referéndum tenía un doble sentido, y Syriza y Tsipras se cuidaron muy bien de decir todo el tiempo que ellos votaban el rechazo al ajuste, pero de ninguna manera la salida del euro, de la eurozona y demás. Yo creo que si ellos hubieran planteado la ruptura, que no hubiera salido hubieran el obtenido, claro, pero es subjetivo. Lo de Grecia muestra la dificultad de salir solos de esas encerronas que el sistema te plantea. Por eso es tan importante preservar la integración regional en América del Sur y avanzar, porque ninguno de nuestros países solos tampoco puede dar la batalla, aunque aquella es más grave porque le metieron la moneda común, le metieron las leyes comunes, le metieron todas las cosas que ya tiene, y salir de ahí es muy difícil. Fíjate que Ecuador no pudo volver a tener moneda y sigue, a pesar de todo lo avanzado, profundo, progresista, transformador que es el gobierno. Sí, Correa lo contesta sin problema, no podemos. No puede salir. Entonces, los temas son de una complejidad muy grande. Es fundamental preservar los espacios de unidad que dan fortaleza. La región, la UNASUR o la CELAC son una fuerza, todo eso junto es una fuerza que puede avanzar en determinados caminos. Cada uno de nuestros países tiene mayores dificultades. Nosotros tuvimos la coincidencia histórica. ¿Me estás dando la razón de no ser tan categórico entonces con el juzgamiento sobre Tsipras? No, espera. Yo te voy a decir lo que yo creo que está mal. Tsipras, al día siguiente del referéndum, y cuando fue y le dijeron lo que le dijeron, tenía que volver a Grecia y decir: muchachos, pueblo, pasa esto, yo me comprometí a otra cosa y me están apretando y no puedo cumplir. Creo que ahí falla Tsipras. Tenía que haber renunciado. Así es, tiene que renunciar. Al pueblo. Venga el que quiere aplicar este programa, no me lo hagan aplicar a mí, porque genera una frustración. Yo creo que a eso apunta Junio, y ahí sí estoy de acuerdo. Porque la izquierda, el campo popular,
sufre la frustración de que no se pudo, pero además que sus propios representantes sean los ejecutores del ajuste. Es la peor de las medicinas que le hacen tomar. Por eso dije que tiene sentido de escarmiento, además de lo económico, porque Grecia es tan chiquitito que en realidad, si Europa quisiera aliviarle la situación, se la alivia y no pasa nada. Pero no quieren que se contagie. No quiere, por supuesto. Mirá lo que dice Emir Sader, una nota muy interesante que lleva por título Europa, lo viejo y lo nuevo. Sí. ¿Se termina así la democracia en Europa?, se pregunta. Dice, si se sigue impidiendo que nuevas fuerzas como Syriza y Podemos puedan llegar al gobierno y poner en práctica políticas alternativas, la democracia política estará siendo reducida a un cascarón sin contenido popular. Tenemos que cerrar en realidad la charla y el programa con la foto de la semana. No está lejos de lo que estamos charlando, no se preocupen que no nos vamos a ir de tema. La foto de la semana tiene que ver con una presentación que han hecho Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, y Baltasar Garzón, un referente de la justicia universal. Impulsan que los delitos económicos y medioambientales sean de lesa humanidad y por ende estén al alcance de la justicia universal. Hizo una salvedad, Zaffaroni dijo, hay que tener cuidado con el no ceder soberanía en torno a esto de la justicia universal, pero yo lo vinculo con aquello del Comité de Derechos Humanos de la ONU respecto del impacto de los fondos buitres, digamos, ¿no? Es en septiembre este congreso internacional de jurisdicción universal y me parece que va a estar interesante el debate, ¿no? Nosotros decimos, yo lo he dicho públicamente y lo he dicho incluso en un evento que organizó la fundación que preside el juez Garzón, que el mayor crimen de lesa humanidad es la aplicación de estas políticas que en un mundo de abundancia matan a la gente de hambre. Es decir, no hay ni la más brutal de las guerras, ha generado la pérdida de vidas humanas que ha generado la pobreza en el mundo. Así que el mayor genocidio universal es la injusta distribución de la riqueza en un mundo abundante, en un mundo que ha crecido su producción de manera espectacular, que la gente se muera de hambre, que se muera porque no tiene vacuna, que se muera porque no toma agua potable, que se muera, es absolutamente inaceptable y no tiene otra calificación que el genocidio. Y esos son los resultados de ¿qué? De esas políticas, de las evasiones impositivas, de los paraísos fiscales, de los blanqueos de capitales, de la plata del narcotráfico, de la corrupción. Todo eso junto genera esa situación que termina siendo lo que yo llamo el mayor genocidio de la historia. Tengo la sensación de que terminamos aquí con ideas propias por el día de hoy, pero nosotros las seguimos. Ojalá que allí del otro lado ustedes también puedan seguirla y hayamos provocado esto que nos gusta tanto hacer, hablar de política, charlar con tiempo, con argumentos, todos los viernes a las 22:30 aquí por CN23. Buen fin de semana, ¿eh? Igualmente. Chau. Para todos y todas. Chao.